children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Médico de cabecera no, pero científicos sí. Son Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Saludos desde Barcelona. ¿Y desde Madrid? Desde Madrid estoy yo, aquí sí. Bueno, yo también. El que está solo es él. Oye, los Nobel, por fin, 2 mujeres. Sí, además en física y química, que según el mito persistente son áreas que las mujeres destacan menos. Se supone que las mujeres están más interesadas en las ciencias biomédicas porque afectan a la atención a las personas, en fin, todo esto son unos prejuicios muy establecidos. Estos 2 premios son de física y química, las 2 áreas de la ciencia dura. Son solo la tercera mujer en física y la quinta en química, creo recordar. 55 años creo que fue la última mujer premio Nobel en física. En física, ¿no? Hace 55 años. Y creo que recordar que Marie Curie fue ambas cosas, ¿no? Premio Nobel de Física y de Química, ¿no es cierto? Pero creo recordar que fue la primera persona con 2 premios Nobel. Y no sé, Pera, ¿te atreves con las tenazas, las tenazas de luz? ¿No? A explicarlo en profundidad, no me atrevo. Pero bueno, el concepto creo que es bastante sencillo. Pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad. Sí, con el nombre no, pero el concepto en realidad son descubrimientos de hace mucho tiempo que la luz lleva asociada como una especie de fuerza, de campo, lo que le llamemos, ¿no? Entonces la luz láser, que es más concentrada, lo que permite esta pequeñísima fuerza que tiene es mover moléculas, mover partes de células, sí, mover cosas. Entonces es desarrollar una manera de mover cosas dentro de una célula gracias a un láser de luz, es decir... Lo cual, perdona, corrígeme si soy demasiado ignorante, pero eso puede, no sé... servir para algo. Servir, por ejemplo, para nuevos fármacos, exacto. Bueno, una de las aplicaciones es construir una molécula muy complicada átomo a átomo, o sea, tienes unas pinzas que van colocando un átomo detrás de otro y construyes la molécula, que puede ser un fármaco muchas veces. Otros estudios son más básicos, ¿no?, de biología fundamental, que ocurre si mueves una mitocondria o un trozo del citoesqueleto, del esqueleto de la célula, en fin, son estudios más básicos, pero también hay aplicaciones industriales muy importantes y una muy famosa que es las operaciones de miopía, ¿no? Claro. Y es que el concepto de pinzas ópticas todo el mundo entendemos unas pinzas para mover cositas pequeñas, ¿no? Pero las cositas más pequeñas que existen dentro de una célula que no hay manera aparentemente de moverlas, ¿cómo las mueves? Bueno, con estos pulsos de luz, y por eso ha sido muy revolucionario. Está muy bien contado. Y el Nobel de Medicina para los padres de la inmunoterapia, de la que hemos hablado aquí en ocasiones, hemos hablado con gran esperanza, ¿no? Varias veces, sí, es una de las áreas más activas y prometedoras contra algunos cánceres. Y no funciona en la mayoría de los casos. Por ejemplo, pues hay estas inmunoterapias que funcionan con un 20% de los pacientes y funcionan muy bien en esos, pero en el otro 80% no funcionan. Y hay una investigación muy activa para intentar extender estas técnicas a todos los demás. Recordemos que esta idea sí que es muy simple como idea, aunque no había funcionado nunca hasta que estos galardonados ahora empezaron a trabajar en unos proteínas de la membrana de las células blancas de la sangre, las células que constituyen el sistema inmune, que sirven como freno, porque todo sistema que tiene un acelerador debe tener un freno. Un coche es el ejemplo que tenemos más cerca, pero el sistema inmune, claro, también tiene aceleradores. Por ejemplo, cuando hay una infección en el cuerpo hay aceleradores que lo estimulan, y tiene también frenos, y entonces si estos frenos se inhiben, se bloquean,
las células del sistema inmune avanzan y pueden atacar a las células tumorales de una manera muy eficaz en cierto número de pacientes. Esto no es ninguna panacea, pero es una de las áreas de investigación más activa. Y nos hemos dejado la de química, pero la dejamos para otro día, si queréis. Sí, porque nos va a explotar la cabeza también, ¿no? Tiene que ver con biocombustibles, lo de químico, ¿no? No solo. Es aprovechar la evolución a nuestro favor, ¿no? Y eso se puede usar para construir biocombustibles, pero también anticuerpos contra células tumorales. Aprovechar la evolución a nuestro favor. Acabas de soltar un pedazo de frase. Bueno, sí, es exactamente eso, porque aunque llevamos mucho tiempo hablando de ingeniería genética, la expresión es un poco exagerada, porque no sabemos construir desde cero una molécula, una proteína que haga exactamente lo que queremos. Lo que sí podemos hacer, y este fue el descubrimiento de la principal galardonada de este año, es utilizar el azar a nuestro favor, ¿no? Pues tú puedes empezar a mover, a utilizar, generar variaciones genéticas al azar en ciertos tramos de un gen, en ciertos tramos de una proteína, y ver de las miles o centenares de miles de cosas que te salen ahí, cuál es la que funciona mejor en algún test que tengas. Claro. Y luego repetir es como un proceso algorítmico que vas repitiendo cada vez, igual que hace la evolución natural, hasta que obtienes una molécula que es perfecta. Claro, el objetivo final es convertir pues microorganismos, por ejemplo, en fábricas de proteínas, de moléculas, es decir, ir modificándolos para que hagan los fármacos o los biocombustibles que comentaba Javier que queríamos. Es interesantísimo. Oye, habláis de evolución, por cierto, tendríamos que comentar esa noticia que ha salido publicada en varios medios esta semana sobre la invasión que hace 4.500 años acabó con todos los hombres de la península ibérica. Es una historia que ha corrido como la pólvora. Nosotros hemos intentado tener a alguien, no sé, que haya colaborado con ese informe o en esa investigación, y resulta que es que no se ha publicado, es que alguien se fue de la lengua. Sí, pero vosotros en el país también lo habéis intentado, creo, Javier, y no ha habido manera. Efectivamente. Y hay cierto malestar entre científicos y prehistoriadores con esta cuestión. La razón es que el trabajo está en proceso de revisión para una revista de gran impacto. Y hay un compromiso de confidencialidad que las revistas científicas tienen con los autores del trabajo. Mientras el trabajo está en revisión, que implica la revisión por pares, por otros científicos. ¿Pero el que se ha ido de la lengua es de la revista o es del trabajo? Es que no, el que se ha ido de la lengua es el jefe de la investigación, David Rage. Tiene más delito, claro. David Rage, de Harvard y el MIT, uno de los mejores genetistas del mundo, sin la menor duda. Pero tampoco esto tiene algo de tan extraordinario, porque él lo presentó en un congreso científico organizado por una revista de prestigio que se llama New Scientist. No es una revista científica, pero es una revista sobre la ciencia, y organizó un congreso, como se organizan muchos congresos, donde los científicos presentan datos de sus trabajos en curso, no solo de lo que han publicado el año pasado, que ya se lo sabe todo el mundo. Y realmente no hay un caso de ética periodística aquí, porque recoger resultados de congresos es algo que hace todo el mundo. Por ejemplo, todos los periodistas del mundo cubren el congreso de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Sí, o el del Partido Popular. Y el del Partido Popular también. Aunque esto segundo sí puede tener más problemas. Sí. Pero bueno, yo digo, por eso también la ciencia cuesta que se divulgue, por esta estructura tan estanca que tienen los científicos, que ahora se enfadan porque ellos hablan en un congreso de algo que es verdad que no está publicado todavía, pero son investigaciones en marcha, y se supone que no podemos hablar de estas cosas porque todavía no están publicadas. Entonces lo que hace es que la ciencia se transmita de manera muy aséptica cuando termine. Están desaprovechando esta oportunidad de algo tan atractivo como si en la península ibérica llegaron hace 4.500 años unos nuevos invasores y sustituyeron a todos los hombres. O sea, es algo que es atractivo para la gente, es algo que tiene discusión, porque los que analizan la prehistoria actual están un poco en desacuerdo, puede haber conflicto. Exacto. O sea, puede generar hay un conflicto. Sí, claro, y puede haber aquí una historia interesante para debatir. Es un trabajo con muchos autores, algunos son genetistas, otros son prehistoriadores. Sí, pero hay un par de españoles en la investigación. Hay 2 españoles, sí. Y en fin. Bueno, pues cuando quieran hablar y quieran estar aquí, pues están invitados. De hecho, hemos contactado con ellos, pero no podían todavía comentar esto. Creo que se publica a finales de mes, si no recuerdo mal. Pues bueno, eso no se sabe porque
en teoría un referí, o sea, uno de estos científicos pares que revisan puede pedir más experimentos. Bueno. O sea, que eso no se sabe. Lo aparcamos en todo caso. Hay que recordar también que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica o de pseudociencias, sino de algo que no sea exactamente ciencia, a Pere y a Javier. Es un número de WhatsApp, así que pueden también escribirnos o mandarnos una nota de voz y llamamos de vuelta o ponemos la nota. Es el 638-855-349, 638-855-349. ¿Por qué, Pera, a Eugenio Manuel tú le llamas Eugenio Pinzelman? Esto debería explicarlo él, pero es una anécdota. ¿De dónde ha sacado esto? Alguien nos lo ha contado. A lo mejor ha sido él, ¿eh? Niégate a responder, como hace Eugenio Manuel Fernández es físico, es profesor de secundaria en Rota, en Cádiz, es autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia, y ahí recopila las 150 muertes. Iba a decir curiosas, pero curiosas no es la palabra. Algunas son tremendamente trágicas. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días, Javier. Pincelman. Buenos días, Javier y Per. Estoy encantado de estar con vosotros en este ratito. Explícalo del pincel. Pues mira, somos amigos, Per y yo, desde hace, yo creo que más de 10 años, ¿no? No recuerdo ahora mismo, porque no había ni escrito el libro del ladrón de cerebro, estabas con él. Ajá. Y bueno, estuviste, ¿no? A ver, si lo cuento mal, tú me corriges, ¿eh? Estuviste en un congreso, ¿no? En Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad. Y viste allí un póster de una investigación de una chica, una sexóloga o bióloga, supongo que sería bióloga, ¿no? Ay, madre, que hacía... Te lo estoy destrozando la historia. No. Voy bien, ¿no? Yo creo que le estás dando un poco de vueltas. O sea, el tema era que yo estaba dando una charla de sexualidad y ahí está, dio una charla de sexualidad con un pincel con el que se le frotaba el clítoris a la rata para estimularla sexualmente. Yo sabía que esto iba a acabar mal. Entonces ese pincel me lo regaló Pere Tupinyà para que hubiese algún tipo de producción por mi parte. ¿Y qué has hecho con ese pincel? Bueno, hoy soy padre desde hace casi 2 años. Joder, ¿podemos empezar otra vez esta entrevista? ¿Cómo? Es igual. Oye, has escrito un libro sobre personajes que en muchas ocasiones dieron su vida por salvar otras muchas vidas y murieron por experimentos fallidos, por envenenamientos, por accidentes, por picaduras de serpientes. Esto igual te lo deberías hacer mirar también tú, ¿no? Sí, parece que tengo una fijación ahí con la muerte trágica. No, bueno, esto viene de años atrás, desde pequeño. Siempre me ha parecido una carencia en las biografías, ¿no? De cómo ha muerto esta persona. Te dicen siempre la fecha de muerte, murió en tal época, en tal momento. ¿Y cómo murió? Me gustaba saber cómo murió. Hasta que empecé a descubrir que había muertes que eran curiosísimas y que humanizaban a los científicos, o sea, que somos iguales. Bueno, todos tenemos ombligo y todos morimos igual. La muerte nos humaniza a todos, desde luego. Totalmente. Sí, pero no solamente los humaniza, sino que a veces les coloca en su sitio en la historia de la ciencia, porque hay uno, por ejemplo, que fue guillotinado y lo que habría podido inventar ese hombre si no le hubieran cortado la cabeza. Antoine Lavoisier, que fue ha pasado la historia, ¿no? Por ejemplo, como la ley de conservación de la masa, fue, digamos, el fundador de la química moderna, ¿no? Incluso gran parte de la nomenclatura de hoy viene heredada de él. Él se metió en la época de la Revolución Francesa en el tema de recaudación de impuestos y demás, y nada, se metió donde se tenía que meter y le cortaron la cabeza. O sea que fue así, le cortaron la cabeza. No, claro que fue así. Y una larguísima lista de suicidios. Sí, ¿Qué nos indicaría? Sí, suicidios hay muchos y bueno, muchas veces pensamos, ¿qué de científicos se suicidan? No, también personas que no son científicas. Lo que pasa es que al menos viven en un país donde el suicidio hoy en día es un tema tabú y se intenta, si no ocultar, si olvidar de alguna manera. Incluso en los libros de ciencia, cuando los leemos, no se suele contar que son suicidios. Pero yo creo que estadísticamente más o menos es lo mismo que entre las personas normales, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero el método, y no es por ser frívolo, pero los suicidios de los científicos se suicidan de manera diferente de la gente convencional. ¿Se suicida? No, cada uno tira de lo que tiene. Claro, o sea, como por ejemplo veneno de araña, ¿no? Claro, eso fue un aracnólogo que bueno, que no tuvo otra cosa que hacer que suicidarse con veneno de araña, sabiendo él perfectamente, porque lo sabía, que era muy doloroso, ¿vale? Ese era Frederick Octavius Picard, se llamaba, y bueno, esto fue a principios del siglo XX, con 44 años, decide dar fin a su vida y se deja picar por una araña.
unos dolores tremendos son los que dan, que lo podría haber hecho de otra manera. Los físicos, por ejemplo, utilizan métodos gravitatorios, por llamarlo de algún modo, como por ejemplo la horca, ¿no? O tirarse desde el ático. Oye, estáis usando un humor científico que a mí, sí, no. a mí me está rechinando un poquito, tengo que deciros. Siempre con respeto, ¿no? Pero la verdad es que utilizan los métodos que tienen. Los químicos utilizan métodos químicos, utilizan mucho el cianuro, el arsénico. Entonces, es muy curioso que cada uno tira de lo que tiene en su entorno. Evidentemente, si un físico está todo el día investigando en un laboratorio de física de partículas, él no tiene ahí, por ejemplo, como he dicho antes, cianuro, ¿no? Cianuro lo utiliza alguien que lo tiene en su laboratorio. Ya. Claro, haces una orden, lo pides, el mejor cianuro que hay, que es el de Merck. Y del año 70 y pico, ¿no? Buena cosecha de cianuro. ¿Tú das clases de física, de química, de biología y de matemáticas a alumnos de tercero y cuarto de eso? Efectivamente. Eso son como 15 años más o menos, ¿no? Sí, 15 años. En nuestro tiempo, para que nos hagamos una idea, era primero y segundo de BUP. Vale. Es una edad... ¿Qué serán los vuestros? Porque el bueno, algunos son del PREU, ya lo sé. Javier, yo sé que yo ya conocía sus libros antes de terminar la carrera, o sea que... No le pongas años, que tampoco está mal. La verdad que he sido admirador tuyo siempre. Entonces, háblanos de... No sé si eso te deja muy de estos chavales. Sí, de los jóvenes y del interés que puedan tener por la ciencia. Los chavales, muchas veces hablamos de... Se escucha en la calle, ¿no? Que los chavales de hoy en día no tienen interés por nada. Yo estoy en pleno desacuerdo y además lo hablo con conocimiento de causa. Simplemente hay que motivarlo y hay que despertarle y sobre todo despertar el interés, quiero decir, y sobre todo escucharlos. Hay veces que no los escuchamos. Yo utilizo mucho una frase de Pérez Tupinyà, que no sé si Pérez la sabe que lo utilizo. No tiene nada que ver con el pincel, espero. No, con los adolescentes no. Bueno, me están escuchando mis adolescentes, me estoy dando cuenta y he hablado del pincel. Sí, bueno. En fin. El lunes mañana habrá pitorreo en clase. Bueno. Esto me lo podías grabar, ¿eh? El caso es que hay una frase de Pérez Tupinyà buenísima para los adolescentes y es rascar donde no pica. ¿Verdad, Per? Tú lo has utilizado claro. muy a menudo. Entonces, muchas veces los niños no saben que le pica en un sitio porque no le pica de verdad, o nosotros mismos nos empezamos a rascar y al final nos acaba picando y ya nos rascamos. Entonces, hay veces que ellos no saben, por ejemplo, los premios Nobel que habéis hablado hoy, ellos no lo habrán leído en la prensa, ni lo habrán escuchado en la televisión, pero si llega mañana uno y lo cuenta de una manera atractiva, al final acaban buscándolo. Y no los obligues. Lo importante es que no los obligues. Yo no los obligo. Yo les digo, esto es lo que yo he escuchado. El que quiera que investigue, al día siguiente siempre me viene alguno diciéndome, contándome lo que han visto. Por ejemplo, este libro del tema de la muerte, como ellos son tan morbosos con esta época, yo intento quitarle morbo, evidentemente, les llama la atención muchísimo. Déjame explicar como padre de adolescentes que te refieres a que les gustan mucho las películas de miedo, no que sean morbosos por naturaleza. Totalmente, así es. Entonces yo estoy en desacuerdo con eso de que no tienen interés, y tienen. Lo que pasa es que tenemos que despertárselo y hay que entenderlo. 6 horas sentados ahí, muchas veces los profesores somos muy pesados, no paramos de hablar y ellos están pensando en sus cosas de adolescentes y es normal. Oye, en los libros de ciencia, porque tú, de hecho, el tuyo lo titulas así, esto no estaba en mi libro de ciencia. Hay una cosa que no está y es nombres de mujeres que se dedicaron a la ciencia. La proporción en los temarios es de un 0%. 0%. Redondeando un poco. Cuando estabais hablando ahora del premio de física y de química, yo, estoy de celebración, digamos, ¿no? Porque es verdad, no están. Pero no están no porque no quieran las editoriales, ni porque quieran, que está habiendo un cambio, ahora os cuento, ni porque quieran los profesores, sino que uno coge el currículum y, por ejemplo, hablo de física, que es el que más me conozco, y uno estudia las leyes de Newton, estudia las leyes de cinemática de Galileo, la ley de Pascal, el principio de Arquímedes. Claro, las leyes son las que son, y esos nombres han pasado a la historia con nombres de hombres. Pero, por ejemplo, el principio de conservación de la masa de Lavoisier hubiese sido imposible sin la esposa de Lavoisier, que es la que la asistía. Ella lo asistía a él en el laboratorio, le preparaba todos los experimentos y le traducía textos de varios idiomas al francés. Entonces, ahora mismo está habiendo un cambio, porque al menos en la Junta de Andalucía hay unas recomendaciones que han salido ahora en junio, en las que, que tenemos que incluir en los materiales curriculares nombres de mujeres que han sido importantes. Entonces yo por ejemplo trabajo para Algaida Anaya, una editorial de Anaya, y estamos metiendo en todos los temas alguna mujer que tenga que ver con ese tema, evidentemente con esa unidad, y que realmente haya sido importante. Por ejemplo, Newton lo tradujo una mujer al francés, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, ejemplos para morirnos. Hoy en día, en este año, han salido muchos libros de las mujeres premios Nobel, las mujeres de la luna. Han salido muchos libros muy interesantes que de verdad que yo les recomiendo a los oyentes que los busquen, porque tienen que coger mucha más
¿cómo os digo? Más perspectiva de género. Más perspectiva de género, efectivamente. Y estamos en un momento excelente, además, para hacer estas cosas, ¿no? Sí. A un año exacto del Me Too, ¿no? Sí, sigue habiendo problemas en los libros de matemáticas del tipo, cuando el papá se va a trabajar y la mamá va a comprar el pan. Eso ahora la Junta de Andalucía no te prescribe, se llama prescribir el libro, no te permite que ese libro salga a la venta. Es decir, en torno a marzo las editoriales mandamos los libros con sus contenidos a la Junta de Andalucía, supongo que las demás comunidades será igual, ¿no? Y ellos lo revisan, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi libro solo aparecen hombres bomberos y mujeres barriendo, el libro va para atrás y lo veo muy bien, evidentemente. Bueno, claro. Y entonces el típico problema que los hay todavía, que los he visto, yo los he visto este año, de tu madre va a hacer la compra, bueno, ¿y por qué tu madre? En mi caso yo voy más a hacer la compra que mi mujer, por ejemplo. O sea que... Y yo creo, Eugenio, que los americanos están tomando esto mucho más en serio desde hace mucho tiempo, sí. ¿no? O sea, en un libro estadounidense tú no encuentras a mujeres haciendo la compra ni nada de esto. Impensable. Claro. Esta mujer, volviendo a tu libro, Eugenio, esta mujer que se coge una serpiente cobra, espera a que se abra y claro, al final se muere. Sí, el final siempre sabemos cuál es en cada historia que cuentas. Claro, estaba hablando de Grace Willis, supongo, ¿no? Que sí. ella era una bibliotecaria que simplemente, bueno, estaba con su libro, obviamente, pero de una especie de zoológico, ¿no? En el que había, pues, bastante serpiente, pero ella fue así de una colección de serpientes y se hizo herpetóloga aficionada, pero de gran prestigio. Al final, bueno, luchó muchísimo por conseguir un puesto de herpetóloga, lo consiguió, y ella empezó a tomar un matiz mediático bestial. Salía en los medios, en periódicos, en prensa, en televisión, y un día le trajeron una cobra, lo que pasa que era una cobra salvaje, no estaba criada en cautividad. Entonces, las cobras en cautividad son muy maleables. Yo no soy herpetólogo, lo sé, evidentemente por lo que me han contado, ¿no? Porque está vivo, ¿no? Porque estoy vivo, ¿no? Exactamente. Son maleables, se dejan tocar, no son agresivas, pero una cobra que viene salvaje, que han capturado en algún sitio, está a la defensiva. ¿Qué ocurre? Que a esta mujer le gustó mucho esa cobra porque en la parte de atrás de la cabeza tenía una especie de G. Que ella se llamaba Grace. En la foto se ve, ¿eh? Se ve en la foto, ¿no? Grace, y le gustó mucho. Entonces dijo, yo me tengo que hacer foto con esta cobra. Fue una imprudencia. La cobra evidentemente le pegó un mordisco y no dio tiempo ni mucho menos que se le pusiera antídoto. Bueno, había un botecito de antídoto y se cayó al suelo y se rompió. Sí, se rompió. O sea, que encima fue todo una cadena de infortunio. Solamente tenía un bote de antídoto y se rompió. Si hubiese tenido más, pues entonces no dio tiempo. Llegó, evidentemente, con un choque anafiláctico y ya está, ahí fuera. Bueno, pues esta y otras muchas historias están en... eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia. Ya digo que todas esas historias, que son muchas, todas acaban mal. Sí, todas. Son 150 historias y todas acaban mal, algunas peor que otras. No hay ni una muerte natural en este libro. No. Eugenio Manuel Fernández, físico, profesor de secundaria en Rota, Cádiz, y autor de este libro. Déjame hacer un llamamiento a tus alumnos para que mañana vayan a clase con un pincel en la mano todos, y cuando entres por clase lo levanten y te hagan saber que quizá cruzaste una línea que no deberías haber cruzado por el bien de tu reputación. Pues sí. Eugenio, un abrazo. Un abrazo y ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego. Hasta pronto. Igualmente. Por cierto, Pera, otro premio para El Cazador de Cerebros, que ya me lo han contado. Sí. No, gracias por mencionarlo. Ya es el quinto, ¿eh? Oye, el Prisma 2018. Sí. Tienen más premios que temporadas. No, solo tienes 2 temporadas, ¿no? Sí, luchando, pero bien. El premio que entrega la Asociación Española de Comunicación Científica. Y desde luego que eres bueno haciendo eso. Yo creo que los científicos y los comunicadores científicos están intentando apoyarte en esa excelente iniciativa. Sí, porque es el único, ¿no? Como es el único que sale por la tele, digamos, pobre. Venga, Pera Estupiñán, Javier San Pedro, un abrazo. Hasta luego. But I swear there was a time I thought they would never stop, and now I only think about you if it's raining or it's not, Jolene.